¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un gusto estar en la sintonía y que ustedes estén en acompañándonos cada día en toda la parrilla de programación de Radio Pública UDMACH. Hace poco veíamos una serie de en vivos que hizo nuestra reportera Karen Rubio Rodríguez, que está ya en el lugar de los hechos para traernos la información desde la primera línea, con todas las medidas de bioseguridad y los cuidados que ella lo está haciendo y también que le provee la Universidad Técnica de Machala y el medio de comunicación. Hace poco hizo un en vivo respecto a algunas protestas en cuanto a cobros excesivos de las planillas de energía eléctrica y también una protesta que están ejecutando comerciantes informales sobre que necesitan espacio para poder trabajar. Y bueno, todo eso ustedes lo tienen aquí en la página de Radio Pública UDMACH. Bienvenidos a esta emisión del programa Los Especialistas, un programa de entrevistas donde conversamos sobre diferentes tópicos con profesionales de diferentes áreas. En este caso vamos a hablar sobre diversidad e inclusión con un profesional en psicopedagogía y doctor en comunicación. Nos acompaña Marlon Carrión, profesor universitario y como ya le dije, bueno, tiene esos títulos, esos estudios y vamos a hablar con Marlon sobre el tema que hoy se ha puesto de moda, podríamos decir, porque ha vuelto al tapete, a la mesa de discusión, hablar sobre diversidad, sobre todo racial, por las protestas que hay en Estados Unidos. Pero vamos a hablar con Marlon de este y otros tópicos. Bienvenido, Marlon. Hola Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para poder compartir desde nuestra área, nuestro punto de vista, nuestra parte profesional, sí, compartir con la comunidad acerca de temas interesantes y momentos que estamos nosotros viviendo, situaciones viviendo, pues entonces, muchas gracias por la invitación, a las autoridades de la universidad también, por dirigir correctamente pues este medio de comunicación que llega a muchísimas personas. Muchísimas gracias, Marlon, por aceptar la invitación. Estamos aquí para conversar. Tú eres psicopedagogo. Vamos a hablar un poco para contextualizar, para ponernos en el tema, sobre lo que significa diversidad e inclusión. Sabemos y mucho hemos leído o hemos escuchado a diversos profesionales de que la sociedad debe ser integrada o debe ser integral. Somos personas tan diversas cada uno. ¿Cómo hacer que una sociedad pueda realmente ser inclusiva? Verás, el tema de inclusión es un tema muy amplio que se viene trabajando desde hace muchos años. Yo siempre lo he dicho en mis clases con los estudiantes y en Ecuador estamos en pañales aún con el tema inclusivo, con relación a otros países como España, Inglaterra, bueno, diferentes países, digamos, que nos llevan muchos años de adelanto en esta temática y de los cuales nosotros nos hemos fortalecido para ir aprendiendo, recogiendo todas sus ideas y lo que ellos aplican por allá para poder nosotros también manejarnos aquí e introducir de una u otra manera el tema de inclusión. Nosotros actualmente, como sistema, digamos, nacional de educación y todo, digamos, con respecto, digamos, a la formación humana, hemos hecho conciencia y un alto para poder dar paso, digamos, a la temática de inclusión, que hace muchos años, digamos, no estaba incluida como tal, ni siquiera en el currículo escolar. A día de hoy, nosotros tenemos, digamos, una gama de diversidades para el tema, digamos, de inclusión, como es la diversidad cultural, étnica, lingüística, biológica, sexual, de diferentes índoles, de los cuales, digamos, la sociedad recién va aprendiendo a saber cómo sobrellevar y cómo conllevar esta situación en cuanto, digamos, a la aceptación de las diferencias. La inclusión, como te decía, es un tema inacabado aún, es un tema muy amplio que todavía, digamos, lo estamos procesando. Justamente en ese sentido, Marlon,
hablamos, como tú dices, un tema muy amplio. En tu caso, como psicopedagogo profesional de muchos años en la psicopedagogía, que es, deben trabajar mucho en cómo incluir en la labor educativa. Hablemos entonces de cómo hacer una educación inclusiva. Ya verás, la educación inclusiva como tal tiene ya, digamos, o sea, varios años aquí trabajándose en ello, y es ahora justamente en los últimos es que hemos dado el énfasis principal o más fuerte, ya que dentro del currículo de las diferentes asignaturas para los futuros profesionales en el área, digamos, o sea, de la educación, se les incluye ya en el currículo diversas asignaturas de temáticas inclusivas, como adaptaciones curriculares, educación inclusiva y diversas, digamos, asignaturas más. ¿Para qué? Para que estos profesionales vayan a ejercer ya en un terreno, en un campo profesional, digamos, ya aplicando esta normativa, en la que ellos, digamos, o sea, incluyan también a esos pequeños, a esos estudiantes que están recién formándose. Muchos años atrás no existía, digamos, o sea, esa formación, y por ende los resultados actualmente, que hay muchos docentes que están trabajando, que no saben cómo hacer inclusión dentro de las instituciones educativas. Pero yo también siempre digo, no es culpa de ellos. Ellos se formaron como docentes en un currículo que no les permitió fortalecer ese conocimiento, porque era un tema que no estaba todavía aquí explotado, un tema que no estaba todavía aquí en debate ni siquiera. Entonces, en los últimos años, con el tema, digamos, ya que ha venido más fuerte, acercándose hacia nuestro país, entonces ya en el currículo es cuando, digamos, ya se inserta estas asignaturas, y por ende, los profesionales que van a futuro, digamos, a ejercer en las aulas con esos niños, están plenamente capacitados para poder hacer inclusión, y más no poder, digamos, o sea, aplicar esa integración que existía, de simplemente aceptar a un niño diverso en una aula de clase, pero sin tomarlo en consideración para las actividades. Claro, ¿Sí? ¿qué significa planificar, por ejemplo, un profesor que debe formarse de manera inclusiva o para poder trabajar de manera inclusiva? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay algunos protocolos? ¿Tiene que hacer una planificación exclusiva, una educación personalizada? Porque como tú decías, no es lo mismo de decir, venga, siéntese en la clase y yo sigo dando la clase y no voy a lograr realmente que el niño se integre en las actividades. ¿Cuáles son los pasos que un docente, que ustedes les enseñan que el docente debe cumplir? Claro, nosotros, por ejemplo, hay diferentes, hablemos, diversidades o discapacidades dentro del sistema educativo. De ahí tenemos, por ejemplo, las más notables que siempre nosotros tenemos presente, incluso tanto, digamos, en nivel primario, secundario y ahora en la universidad, que son las discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, físicas, que son, digamos, las 5 más conocidas, ¿no? Que de ahí cada una tiene un tratamiento totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las planificaciones que los estudiantes ellos realizan son las adaptaciones curriculares dependiendo también el grado de discapacidad que tengan. Porque ya sabemos que, por ejemplo, una persona, al menos con discapacidad intelectual, que puede tener, digamos, un porcentaje, hablemos de un 70%, otra puede tener un 70, 80, bueno, cada uno tiene, digamos, diferentes grados, ¿no? Entonces, la atención es progresiva, es gradual, es diversa. Entonces, los chicos acá, digamos, en la formación que ellos tienen como futuros, al menos en el área nuestra, que como futuros psicopedagogos, se les hace, digamos, o sea, conocer desde el proceso en cuanto, digamos, al proceso evolutivo de ellos, desde pequeños, desde que nacen, y cuando ya se insertan a la educación escolar, ellos, digamos, o sea, cuáles son los problemas que van teniendo. Y según los problemas, y obviamente hacerles una evaluación psicopedagógica, que para esto, digamos, o sea, se requiere de profesionales, pues obviamente que conozcan del campo del área, para que puedan, digamos, ellos ubicarlos dentro, digamos, de los grados de discapacidad que ellos tienen, para poder, según esos grados, hacer ciertas adaptaciones curriculares que les permitan a ellos avanzar progresivamente dentro, digamos, de su formación académica. Cada caso, Karina, te comento de que no porque un niño tiene hiperactividad,
la otra niña de la misma edad tiene hiperactividad, podemos hacer las mismas actividades. Claro. Porque, digamos, cada uno tiene diferentes niveles que esos son, digamos, evaluados dentro del proceso de la labor del psicopedagogo. Claro, mira, es que hasta en las casas sucede eso, hasta en las familias sucede eso. Si tenemos 5 hijos, los 5 hijos no son iguales, no aprenden de la misma manera. Los 5 o los 2 hijos, o sea, a veces con 2 hijos tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de aprender y que los padres o las madres debemos ir adecuando, acoplándonos y entendiendo a cada hijo. Lo mismo tiene que hacer el maestro o la maestra. Sí, efectivamente, Karina. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, la formación, te comento que con esto de los rediseños que se hicieron en la universidad, fue un avance grandísimo para la formación académica de los futuros profesionales. ¿Por qué? Se pudo mejorar. Se pudo mejorar, se incluyeron asignaturas que va ellos a pulirlos específicamente en ciertas áreas, que van ellos a poder trabajar con los niños a darles un tratamiento mejor, porque ellos, aparte de hacer tratamiento, hacen una prevención incluso, a veces, prevención, diagnóstico, tratamiento, evaluación y intervención directamente para con cada caso trabajar de manera distinta. Ahí tenemos el caso nosotros en la universidad, pues en la carrera de psicopedagogía, el centro UNAXI, que está dando atención a personas, pues a niños en este caso, que tienen problemas de aprendizaje, diferentes situaciones, o sea, que son ya diagnosticados a veces vienen para que los diagnostiquen. Igual, digamos, los estudiantes que hacen sus prácticas preprofesionales están con ellos trabajando, con cada uno de manera diferente, y te comento que ha sido un buen apoyo para los padres de familia, ya que muchos, digamos, no se pueden pagar o dar el lujo de poder pagar un profesional porque son personas de instituciones públicas que son de bajos recursos y la universidad está de esa manera vinculando con la sociedad, dando un beneficio, un servicio sin costo alguno. Y aparte los estudiantes nuestros de la carrera se fortalecen con la experiencia, la práctica, claro. O sea, de parte y parte, digamos, o sea, hay un compromiso, ¿no? El niño con su padre que viene a la consulta, al tratamiento, y los estudiantes también la predisposición de ellos en aplicar los conocimientos que impartimos los docentes en las aulas. ¿Esto se lo está haciendo como un proyecto de vinculación y de investigación de la carrera, Marlon? Sí, es un proyecto justamente de vinculación que es, digamos, lo puso en marcha desde el semestre pasado y pues ha dado, la verdad, buenos resultados porque terminamos con un porcentaje de asistentes, o sea, de niños beneficiosos, o sea, que no pensábamos a lo mejor que tenía tanta acogida, pero la verdad, los resultados fueron increíbles y los padres muy contentos y agradecidos y nos piden que sigamos con ese proyecto y se va a seguir, pero claro, ahora con este tema de la situación, no sabemos cómo lo vamos a viabilizar, si lo vamos a hacer, digamos, de manera online, no sabemos todavía, estamos en ese proceso. Bien, Marlon, ¿crees que con el tema de la educación ahora desde casa, con la mediación de esta pantalla, se acrecientan las diferencias, ahondan mucho más la inequidad entre estudiantes, no solo de diferentes clases sociales, sino también con diferentes capacidades, en este caso de manejo tecnológico? Claro, lo que pasa, digamos, de que si a día de hoy la tecnología ha avanzado y es necesaria porque tenemos que convivir con ella, pero no hay nada como el contacto, la interacción directa que nos enriquece y nos da esa mayor seguridad para poder crecer juntos. La verdad, digamos, o sea, la tecnología es un apoyo simplemente, pero lo mejor es poder coger y hacer un tratamiento, hacer una intervención con un estudiante, con un niño con problemas de manera directa. ¿Por qué? Porque las tareas dirigidas, los trabajos, el seguimiento que le hacemos y el contacto directo lo fortalece de manera afectiva. Ese vínculo, digamos, o sea, afectivo, crece mucho más. Entonces, o sea, sí hay una desventaja que hay que todavía experimentar, como te lo comentaba. Estamos en un proceso, tenemos, digamos, que probar, experimentar y adaptarnos a este sistema hasta ver hasta qué punto llegamos también a esa conexión. Porque claro, si esto se va de largo, sería, digamos, algo necesario mantenerlo de manera tecnológica, ¿no?
porque Claro, no yo creo podemos que es tampoco necesario. desvincularnos. Creo que es necesario, Es, porque ne- esto ya se es veía, o sea, esto es iba a venir, necesario, pero ahora fue acelerado. Esto iba a ocurrir, esto sí. iba a ocurrir. Ahora se aceleró por el tema de la emergencia sanitaria. Bien, vamos a leer. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan y comentan en nuestras redes sociales. Estamos con Marlon Carrión hablando sobre diversidad e inclusión. Marlon es doctor en educación y psicopedagogo de profesión de pregrado. Vamos a leer, bueno, primero el saludo respectivo de nuestra amiga Sonia Carrillo. Un abrazo. También todos aquellos quienes están conectando. Una pregunta, tiene allí una apreciación de Billy Vivar-Nagua. Los profesores deben de estudiar los métodos de estudios. Hoy en día deben de hacer evaluaciones simultáneas online, ya que en la Universidad del Futuro habrá obligada la modalidad presencial y a distancia. No, lo que estábamos comentando, las universidades deben de caminar según la economía del país. Y muchos de aquellos estudiantes o dice que tenían antes ya no podrán estudiar porque tienen que trabajar y van a utilizar más la universidad online y Online. necesitamos implementar, dice Billy, no solo el encuentro del consultorio a lo mejor presencial, sino también hacerlo de manera virtual, que pueda hacer la consulta al padre de familia. Interesante también un proyecto, fase 2 del proyecto de vinculación, Marlo, ¿no? Claro. Sí, Marlo, tú eres doctor en educación, pero como profesional en la psicopedagogía debes haber también trabajado un poco en empresas, en organizaciones. Sabemos que el tema de diversidad e inclusión se da también en el ámbito laboral. ¿Cómo en las organizaciones, ya con los adultos, que ustedes también forman adultos, formamos adultos en la universidad, ¿no? La diversidad en el ámbito laboral, cómo hacer la inclusión. Sabemos que las leyes ya te exigen en algunos parámetros para que no exista tanta inequidad, podríamos decir, en el ámbito laboral, pero ¿cómo está la realidad? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Cómo ves a nuestro sector aquí en la provincia de El Oro? Sí, como bien lo mencionabas, Karina, las leyes amparan de que todas las instituciones, ¿no? Todas las empresas, todas las fuentes laborales, pues, ¿no? Con un número, con un porcentaje de empleados, tengan personas también, incluyan, digamos, a personas con discapacidades para que puedan, digamos, también anexarse, incluirse en el campo laboral. Tal es así de que la verdad, digamos, sí hay empresas que lo cumplen, como tenemos el caso de aquí de el McDonald's, en KFC, en ciertas instituciones sí se cumplen, pero la verdad que muchas a veces prefieren hacer caso omiso u obviar. De ahí las escuelas especializadas, las unidades educativas especializadas, ellos tienen también la labor de poder formar a nivel profesional a ciertos chicos con discapacidades en diferentes áreas, diferentes campos, como por ejemplo, digamos, en actividades culinarias, en turismo para acompañamiento y en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos la fundación, para la unidad especializada Cariño en Pasaje, que ellos este semestre, este año escolar, parece que graduaron a un número de estudiantes, de 7, 8, no me acuerdo exactamente, que van a ser insertados al campo laboral. Imagínate, Karina, eso antes no existía, eso es muy beneficioso. E incluso, digamos, uno de ellos, de los estudiantes, hasta donde yo tengo conocimiento, se va a quedar trabajando en la institución como personal auxiliar de servicio. Entonces, con un contrato, con un sueldo del Ministerio de Educación y todo esto que me parece correctamente. ¿Por qué? Porque son personas, digamos, productivas que también pueden insertarse al campo laboral. Pero nosotros antes los habíamos apartado, segregado un poco, porque como personas que no iban a producir o que no nos iban, digamos, a dar el resultado a lo mejor como gerente, como empresario que deseamos. Pero las leyes, digamos, amparan a esta situación para que puedan, digamos, ser insertados al campo laboral. Te comento Bueno, que sí. en otros países igual es es la misma problemática de aquí de Ecuador. Uh -huh, Tuve la oportunidad de vivir por 12 años en Europa uh -huh. y muchas empresas, te comento, que prefieren pagar multas al Estado y no insertar a personas con discapacidades.
para no tener, digamos, ese compromiso o a lo mejor alguna dificultad. Pero poco a poco eso ha ido avanzando porque las sanciones han sido un poco fuertes y las personas, digamos, o sea, los empresarios se han visto obligados a por lo menos, digamos, o sea, a cumplir con el requisito mínimo de poder insertar 1 o 2 según el número, digamos, de trabajadores o empleados que tenga la empresa. Entonces, aquí en Ecuador se debe también seguir con eso, digamos, de ahí para poder, digamos, o sea, dar espacio a estas personas, porque imagínate, ¿para qué les estamos dando entonces espacios dentro de las instituciones educativas regulares que se formen, que se gradúen, que tengan esos conocimientos básicos, si no los vamos después a insertar a un campo laboral y se van a quedar en casa? Es que ese no es el objetivo de la educación. Bueno, la educación es que ellos se inserten. Claro, pero ¿tú crees que inclusión quiere decir que, o sea, puede querer estudiar cualquier carrera y haya que aceptarlos, o hay que también deben medir ciertas capacidades, ciertas habilidades y en las que luego vayan a ser realmente productivos? Obviamente, Karina, y muy bien, digamos, o sea, tu apreciación en cuanto a esa temática. ¿Por qué? Porque a veces también no vemos los límites que tenemos con ciertas discapacidades y por simplemente facilismo o comodidad o simplemente porque los padres quieren también, claro. Entonces les hacen seguir cualquier carrera que no está a veces acorde a su discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? El chico se ve frustrado, el chico, digamos, no rinde, el chico prácticamente, digamos, no es productivo dentro de esa área. Más le causa estrés psicológico, ¿no? Claro, en la universidad tenemos diferentes casos, ¿no? La universidad hace los últimos años se volvió inclusiva y dio apertura, digamos, a todas estas diferentes discapacidades, y la verdad tenemos casos muy bien, digamos, llevados, estudiantes excelentes dentro, digamos, de estas discapacidades que están en la universidad nuestra, pero también tenemos estudiantes de que no están rindiendo porque no tienen una conciencia clara de la actividad que van ellos a ejercer dentro de fuera cuando salgan en el campo laboral. Entonces, ¿para qué voy a tener un título si no lo voy a poder ejercer? Entonces, también eso es de conciencia propia del estudiante, de la familia, para que le permita, digamos, acceder a un área donde él sí se va a poder desenvolver. Bien, sigamos también con otras preguntas. Dice José Holguín dice, Joel Holguín, las evaluaciones psicopedagógicas no son lo mismo de manera virtual, dice. Hay algunos factores que obstaculizan esa apreciación, ¿no? Se necesita la presencialidad en esos casos. Es como el médico, ¿no? Para hacer un examen clínico, o sea, de pronto la telemedicina, pero va a llegar un momento en que te necesitas hacer el examen físico. Carla Torres, muchísimas gracias, muy buenos temas. Erwin Pereira, también profesor de la Universidad Técnica de Machala, colega, compañero, ¿qué estrategias de adaptabilidad curricular se están diseñando en nuestra universidad, en la UTMACH, para la atención de estudiantes con diferentes capacidades en la proyección de la educación en línea post pandemia? Dice Erwin. Bueno, nosotros, los docentes necesitan capacitación para lograr esos objetivos. Sí, también ahora es la nueva normalidad y post pandemia vamos a vivir realidades diferentes todos. Creo que también allí tenemos que hablar de inclusión, de diversidad, porque mira, hablemos del tema, interesante el tema que propone Erwin, y chévere para hacerlo en un programa posterior donde podamos también utilizar el tiempo. Marlon, mira, el tema de la pandemia que hemos vivido y amigos que nos están escuchando, hace que también las personas más vulnerables no puedan salir con total libertad a trabajar. En nuestro caso, por ejemplo, el retorno a clases o el retorno a las actividades, las personas mayores de 50 o que tengan algún tipo de vulnerabilidad o personas de la tercera edad no pueden retornar al trabajo de manera segura. Eso te va a ocasionar algún tipo de inequidad también en el acceso a la facilidad para desempeñar tu labor diaria, tu trabajo, ¿no? Son las nuevas realidades, la nueva normalidad. Marlon, tu comentario. Claro, la verdad que, como decías, esto se veía venir, pero nos cogió a todos
un poco, digamos, o sea, no preparados para la situación, pero son situaciones, digamos, que tenemos que hacerle frente sobre la marcha y lo estamos haciendo, porque nadie Sí, estábamos preparados para estar en un encierro permanente durante un largo tiempo. Pero sin lógico. embargo, digamos, como muy bien pues sabemos, ¿no? La plasticidad cerebral, el ser humano tiene esa gran capacidad, es un ente biopsicosociocultural que se adapta a cualquier situación, tanto negativa como positiva. Entonces esa es la gran ventaja, que eso nos diferencia de las demás especies, ¿no? De nuestra capacidad de adaptación. Y nosotros durante todo este proceso estamos aprendiendo y vamos, digamos, a saber, imagínate ahora con la tecnología, no sabíamos que íbamos a depender de la tecnología casi a un 80-100% y Así ahora lo es, estamos haciendo. así A es, muchas personas a lo mejor no les gustaba mucho, digamos, la así parte virtual, pero es, sin así es. embargo ahora tienen que hacerlo y tienen que convivir El y tienen que recurso, adaptarse. Y tenemos que verlo de manera agradable, porque si así es. le vemos lo negativo, desde ya estamos prácticamente poniendo una barrera comunicacional y todos Así esos es. sistemas alternativos, aumentativos y alternativos de comunicación se van a ver prácticamente obstaculizados. No se va Así a es. poder trabajar de una manera, digamos, o sea, correcta. La resiliencia de lo que tanto se habla durante estos últimos tiempos, ¿no? Seguir adelante. Marlon, hablemos brevemente, ya hemos cumplido el tiempo, pero no importa, vamos a pasarnos unos minutos en el programa porque estamos hablando de justamente diversidad e inclusión y ahora creo que es meritorio tratarlo. En Estados Unidos hay una serie de protestas y lo vemos ahora durante todos los noticieros, bueno, lo que nos llega a través de redes sociales, como la protesta a raíz de la muerte de este ciudadano afroamericano, ciudadano estadounidense, por parte de la policía. Eh, Tú sabes que la segregación racial, la lucha por la inclusión y la falta, por no que no haya esta segregación de la raza negra, ha sido una lucha durante muchos años que ha venido desarrollándose sobre todo en países como Estados Unidos. Ahora, tu opinión respecto a estas protestas. ¿Por qué la gente no sale a las calles cuando asesinan a cualquier ciudadano? Ahora que es un ciudadano afroamericano, cobra especial importancia esto. ¿Por qué tú crees que se da este tema de ahora que se lo pone más en la palestra? Verás, esto de aquí, digamos, o sea, radica en la cuestión de las actitudes, ¿no? Que tenemos en cuanto, digamos, a los esquemas mentales que hemos adoptado en las diversas culturas. Hablemos un poco, digamos, sobre esta situación, ¿no? Que se está viviendo actualmente, un tema boom que ha sido a nivel mundial sobre la muerte, pues, de este afroamericano a manos, digamos, de un policía americano, que la verdad, digamos, ha dado la vuelta, ¿no? Pero es que lo que pasa es que aquí hay un conflicto, prácticamente un conflicto incluso a veces mental, racial, donde aplicamos un poco lo que es la xenofobia, ¿no? La xenofobia, digamos, está presente, digamos, aquí, ya que nosotros, a veces, pues, ¿no? Hay, digamos, esa fobia al extranjero o al migrante desde un punto de vista de un sentimiento de protección, de que como que nos quieren quitar algo nuestro, nuestra nación, de que han venido, digamos, a apoderarse de algún recurso Sí. nuestro en nuestro espacio, ¿no? Sucedía Y hace puede, poco con los ciudadanos claro, venezolanos que estaban en Ecuador, ¿verdad? Lo veíamos. obviamente, y esto puede, digamos, o sea, ir unido al racismo. ¿Tú lo viviste, Marlon, cuando estuviste en Europa como inmigrante ecuatoriano? O sea, verás, la situación, digamos, o sea, pero mucha gente comenta muchas cosas, a veces que viven ciertas experiencias, pero te digo, digamos, de que yo a nivel personal no tuve ninguna situación, digamos, o ningún evento Ajá, xenofóbico o de ya. racismo dentro, digamos, incluso, y eso a veces muchos me han preguntado eso, porque incluso los 12 años que viví los viví en Barcelona, donde lo que es Cataluña, y como Ajá, sabemos que los catalanes son un poco una cultura claro, más cerrada, sí. que se piensan Querían que son superiores, independizarse, ¿no? sí, a las demás provincias de España. Entonces, pero viviendo prácticamente donde se dice en el centro, digamos, donde hay esa parte, digamos, de que debería haber de racismo en la parte de Cataluña,
yo no viví como tal, digamos, esa situación. Te comento, digamos, de que antes me comentaban, ¿no? Cuando yo llegué, antes de que yo llegue, que sí habían situaciones, pero un momento cuando la gente comenzó a migrar masivamente, entonces la gente también comenzó a convivir y adaptarse con estas personas. Obviamente sí hay ciertos rezagos, sí hay ciertos individuos a veces que a lo mejor te hacen un desplante a una persona, digamos, de una raza o de una etnia diferente, ¿no? Pero sin embargo, digamos, o sea, actualmente te comento que yo he vivido, o sea, la cantidad de años que he vivido y no he visto situaciones fuertes, digamos, no he presenciado ninguna situación, más vale, digamos, son muy empáticos con la parte, a lo menos con los latinos, como tenemos el vínculo de ser hispanos, entonces hay esa parte como más comunicativa de adaptación en cuanto, pero sí te digo que con los afro, con los de África, la gente, digamos, de color que va de África, y la gente, digamos, de los árabes, sí hay un poquito más de separación en cuanto, digamos, a las costumbres y las actitudes. Pero con nosotros no hay, digamos, o sea, no hay tanta, o sea, sí, de repente puede haber, digamos, o sea, pero no hay, digamos, o sea, bien marcado esa distinción en cuanto, digamos, a la diversidad de aplicar una xenofobia o un racismo dentro, digamos, de la convivencia. Ajá. Bueno, o sea, lo hemos, no, realmente no sabemos si las protestas en Estados Unidos realmente tienen esta distinción racial, más bien la protesta es por el poder ejercido por parte del elemento policial, haciendo uso de la fuerza para un ciudadano que estuvo indefenso, ¿no? Y Claro, pero se une que ha claro, sido de raza negra. de raza negra. Es que, claro, es que es lo que pasa de que la comunidad afroamericana defiende sus derechos como tal, a su cultura. Entonces ellos prácticamente se ven un poco, digamos, o sea, minimizados, digamos así, ¿no? Prácticamente porque eso no ocurre con otra persona de, a lo mejor, digamos, con un americano, digamos, o sea, mestizo o raza blanca, no sé. Entonces ahí viene, digamos, la discrepancia. ¿Por qué a nosotros? O sea, tocó, pasó, pero simplemente, claro, obviamente ellos se ven prácticamente ofendidos en su integridad dentro de la parte cultural, que se sienten ofendidos como, o sea, porque ven, digamos, de que un amigo de ellos, un colega, un familiar, una persona, digamos, de su misma etnia, raza, es, digamos, ofendido y de esa manera, o sea, brutal, digamos, diría yo, ¿no? Tan un poco, digamos, inhumana también, pero también hay que ver, bueno, el lado más allá. Yo creo que también, o sea, según las imágenes, el policía no pretendió dar muerte a esa persona. Parece que es simplemente que se pasó con la represión que estaba teniendo en ese momento y lo llevó a la muerte que él no pensó, o sea, según las imágenes que yo he Claro, analizado, sí, pero porque el no uso de fue, la digamos, o fuerza sea, como excesiva, aposta a claro, directamente quitarle la vida a esa persona. así es, claro, no lo hizo directamente, salgo y quiero matarte, Claro, pero sí, o sea, el a uso veces es verdad, a excesivo de veces la también, por fuerza, ejemplo, el uso excesivo de la fuerza, pues, claro, no puede hacer nadie en pero que contra te digo, de digamos, es que en otro los ser servicios, humano. Sí, sigue. en los servicios policiales, te digo que a nivel, o sea, de diferentes países, incluso aquí en Ecuador también lo hemos visto, que a veces, Así, digamos, o sea, las fuerzas militares, policiales, a veces hacen un uso exagerado o abusivo de a veces de ciertos facultades que a ellos, digamos, les compete para poder salvaguardar el orden de nuestro país, pero sin embargo, digamos, a veces también llegan a estados a veces fuertes. Yo creo que aquí también, o sea, se pasó la mano. Obviamente, de por medio está una comunidad afroamericana que defiende sus derechos como tal, porque también ellos lo ven un poco como racismo prácticamente hacia ellos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a una persona de color? Entonces, ellos defienden o sea, lo que ellos, digamos, o sea, ven como algo igualitario, que no tienen que a ellos prácticamente ofenderlos o prácticamente pasarse con la fuerza, así sea, digamos, o sea, personas de cualquier así etnia, es, religión, raza o diversas diferencias que puedan poseer. así es. Porque mira, si a lo mejor la raza, la condición social, tuvo que tratarlo así, pero si hubiese sido un político, incluso algún artista conocido, no lo iban a tirar al piso y a poner la rodilla en el cuello. Entonces, todo eso es una realidad que lleva a que las personas empiecen a protestar y es necesario hacer realmente un análisis profundo para ver esta realidad
social que se está viviendo actualmente en Estados Unidos y que hemos visto que acrecienta cada hora, vemos en las noticias de que están recrudeciendo las protestas, ¿no? En ese país. Pero bueno, les prometemos hacer un programa especial para tratar específicamente el tema del problema que existe actualmente sobre las protestas y también que tiene que ver con la diversidad y la inclusión en la sociedad, en este caso americana. Sí. Es que Karina, te comento algo que nosotros, por ejemplo, en el tema pues de, como te decía al inicio, ¿no? El tema de inclusión es bastante amplio, un tema en proceso, inacabado, que creo que será difícil decir después de 15, 20 años se va a acabar, porque como las sociedades van avanzando, van habiendo más necesidades de adaptación y prácticamente nos toca convivir cada vez con ciertas diferencias que progresivamente van saliendo también a la luz. Lo que decíamos ahora, Marlon, más diversidades. Así es, lo que decíamos al inicio, este tema de la educación a distancia, la educación online, la educación desde casa, va a acrecentar las diferencias y las inequidades en nuestro sistema educativo, porque todos nuestros niños, todos nuestros estudiantes de educación media o universitaria no tienen las mismas posibilidades tecnológicas, herramientas y destrezas inclusive para poder acceder de la misma manera a lo que el profesor le está dando. Y también los profesores, no todos tenemos las mismas destrezas y manejamos los mismos recursos para poder tener, puede ser un excelente maestro, pero si no media con esto, puede ser que la clase se le venga abajo. Muchísimas gracias, Marlon, ha sido un gusto conversar contigo. Te esperamos que nos puedas acompañar en una próxima ocasión en un programa. Nos hemos pasado 10 minutos del programa. Es el primer programa que nos pasamos tanto. Es que nos falta mucho más todavía que hablar. Es que el tema, como te decía, el tema de inclusión es muy amplio y se nos quedan varias áreas, varias cosas más específicas para poder, digamos, conversar. Pero bueno, digamos, como el comprometido. Comprometido para seguir conversando en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Marlon, nuevamente. Reitero el agradecimiento por parte de la radio de la Universidad Técnica de Machala. A ustedes muchísimas gracias por estar conectados, por estar siempre pendientes de la programación de esta, la radio de la universidad, la única universidad pública de la Universidad de la provincia de El Oro. La Universidad Técnica de Machala. Y por lo tanto, esta su radio pública UNMACH. Muchísimas gracias, Marlon. A ustedes, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Karina. Gracias a todos. A ustedes.